Hola, bienvenidos a Citco News. Si al empezar este 2026 han notado que todo, absolutamente todo, parece más caro, desde el billete de autobús hasta los gastos del edificio, no es que se lo estén imaginando. Es una sensación real y generalizada en toda Colombia. Y hoy vamos a desgranar el porqué de esta subida de precios tan repentina. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? La que está en la cabeza de todo el mundo. Se nota al hacer la compra, al tomar un café y sobre todo al llegar las facturas. Estamos hablando de un incremento generalizado que está golpeando directamente el día a día de millones de personas. Bueno, pues vamos al grano. La clave de todo esto arranca con una sola cifra, 23,7%. Quédense con este número, porque corresponde al histórico aumento del salario mínimo en Colombia para 2026, una medida decretada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. La idea del gobierno era crear lo que llamaron un salario mínimo vital, pero esta decisión, en la práctica, ha sido como tirar la primera ficha de un dominó gigante. Ha provocado una reacción en cadena que se está extendiendo por toda la economía del país, y ahora vamos a ver cómo ha ido cayendo cada una de esas fichas. A ver, es importante entender de dónde salen exactamente esos 2 millones de pesos, porque ojo, no es solo el sueldo sin más. Por un lado está el salario base, que es de 1.750.905 pesos, y a eso se le suma un subsidio de transporte. La suma de las dos cosas es lo que da esa cifra redonda de 2 millones. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Lo que llama la atención es la brecha, la enorme brecha entre lo que decidió el gobierno y lo que proponían los empresarios. Ellos, con los datos de inflación y productividad en la mano, hablaban de una subida del 7,21%. La diferencia es de más de 16 puntos. Una barbaridad. Bueno, pues vamos allá. La primera ficha de ese dominó, la que cayó casi al instante, fue el transporte. El coste de moverse cada día para ir a trabajar. En esta tabla se ve clarísimo. El golpe fue directo a las tarifas del transporte público en las ciudades más importantes. Casi de un día para otro en Bogotá, en Cali, en Armenia, se anunciaron subidas bastante notables. Y no es una suposición, ¿eh? Lo confirmó el propio gerente del Transmilenio de Bogotá, Pedro Gutiérrez. Dijo que como la subida del salario fue mucho mayor de la que esperaban, les obligó a rehacer todas las cuentas y a subir el billete 100 pesos más de lo que ya tenían planeado. Pero claro, la cosa no se queda en la parada del autobús. Esta subida de costes, por así decirlo, se pega y sigue a la gente durante el resto del día, afectando a lo más básico de la cesta de la compra. Pensemos en algo tan fundamental como la comida de mediodía, el famoso corrientazo. Pues bien, los dueños de los restaurantes dicen que no les quedó más remedio que subir los precios de inmediato, unos 2.000 pesos de media, para poder pagar los nuevos sueldos de sus empleados, claro. Y ojo con esto porque es muy importante. El sector de la seguridad privada, que da trabajo a muchísima gente con el salario mínimo, calcula que sus costes para un solo puesto de vigilancia se disparan más de un 30%. ¿Y quién paga eso? Pues al final se traslada directamente a las cuotas de administración de los edificios. Pero es que la cosa sigue. Hay que entender que muchísimos precios y tasas en Colombia están, por ley, atados al salario mínimo. Así que cuando sube el salario, sube todo lo demás, de forma automática, desde las multas de tráfico hasta lo que se paga en el notario. Y si salimos de los gastos del día a día y miramos un poco más arriba, la cosa se pone seria. Este shock salarial está poniendo contra las cuerdas a sistemas enteros de los que depende todo el país. El caso de la sanidad lo deja meridianamente claro. Imaginen esto, los costes de personal de los hospitales con los nuevos sueldos suben casi un 24%, pero su principal fuente de ingresos, que es una cantidad fija que reciben por cada paciente, solo subió un 9%. El agujero es tremendo, las cuentas simplemente no salen. Y claro, desde el sector ya han puesto el grito en el cielo. Voces como la de Juan Carlos Giraldo, de la Asociación de Hospitales, advierten de que este desajuste pone en peligro que los hospitales puedan seguir funcionando como hasta ahora. Y eso, al final, afecta a la atención que recibe la gente. Y en la vivienda, pues más de lo mismo. El precio máximo de la vivienda de interés social está ligado al salario mínimo. ¿Qué pasó? Pues que al subir el salario ¡zas!, el precio de una casa asequible subió casi 50 millones de pesos. Así, de un día para otro. Para miles de familias, esto puede significar que el sueño de tener una casa se aleje de repente. Vale, hemos visto el impacto en la calle y en los grandes servicios públicos, pero ¿y las empresas? ¿Qué pasa con los que tienen que pagar estos nuevos sueldos? Aquí hay un dato clave que a veces se nos escapa. El coste para un empresario no son solo los 2 millones que llegan al bolsillo del trabajador, ni mucho menos. A eso hay que sumarle todas las cargas sociales, las cotizaciones, las prestaciones, todo lo que la ley obliga. Y al final el coste real para la empresa por un solo trabajador se dispara hasta casi los 2,8 millones de pesos.
Lógicamente, esto ha hecho saltar todas las alarmas en el mundo empresarial. El sector turístico teme perder competitividad. La hostelería lanza una cifra tremenda: 8.000 negocios en riesgo de cierre. Y claro, los economistas ya avisan de lo que suele venir después: más inflación y una probable subida de los tipos de interés. Así que, al final, todo se reduce a una gran paradoja. Por un lado, es innegable que hay más dinero en el bolsillo de millones de trabajadores, pero por otro lado, ese mismo dinero parece valer menos porque todo a su alrededor ha subido de precio. Y esto nos deja con la gran pregunta en el aire: ¿de qué sirve ganar más si vivir cuesta mucho más? ¿Compensa una cosa a la otra?